Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditemos el tema: otros grupos por quienes debemos orar y anunciar prioritariamente el mensaje de salvación. Aproximadamente el 85% de los miembros de la Iglesia Católica que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero quedó pendiente su evangelización. Jesucristo nunca me desamparará. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Queridos hermanos, continuando con nuestra enseñanza, vamos a mirar un poquito la realidad de nuestra iglesia. En este séptimo grupo vamos a hablar de la aproximación de aquellos católicos que son actuantes dentro de la Iglesia Católica. Y el documento nos señala que aproximadamente el 85% de los miembros de la Iglesia Católica que reciben los sacramentos de iniciación cristiana, pero que quedó pendiente algo, y ese algo pendiente es su evangelización. Ese es el tema que vamos a abordar. La Arquidiócesis de Tunja hizo un pequeño diagnóstico, un pequeño estudio sobre la situación de los cristianos católicos practicantes y concluyó más o menos en lo siguiente. En términos estadísticos se constata que del total de los bautizados en esta parroquia, el porcentaje de participación en las prácticas religiosas no pasa de un 15%. Quiere decir esto que se queda mucha gente al margen de la acción clerical y de la acción eclesial, y que muchos siguen entendiendo la vida cristiana como algo, como una tradición o simplemente como una costumbre, dice el diagnóstico, como algo que se manifiesta y se testimonia muy rara vez en la vida. Pues esto es supremamente grave, es la conclusión de este estudio. Dice que la consecuencia que de allí se origina es la creciente descristianización del pueblo de Dios. Ese término descristianización del pueblo de Dios, es decir, cada día estamos más alejados de lo que es la doctrina cristiana, de lo que son los mandatos de Dios a través de su palabra. Nos señala el documento que hay muchos bautizados, pero muy pocos son los que viven las exigencias del bautismo. Solamente un pequeño porcentaje, ya señalamos que el 15%, yo diría que pronto habría que revisar ese dato, si es menos del 15%. Viven algunas prácticas religiosas, pero son muy pocos los que viven un itinerario de maduración en la fe. Mire lo que nos dice Romanos 10, justamente la palabra de Dios en este día. Lo que nos señala Romanos 10. Ya que todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos
de los que anuncian la buena noticia. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, queridos hermanos, aquí en este pasaje de la palabra de Dios, pues el Señor justamente nos habla de este fenómeno. Primero nos preguntamos cómo invocarlo sin creer en Él. Es decir, todos decimos, yo creo en Dios, pero la gran pregunta, ¿y le cree a Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos nosotros que hacernos. Porque no basta con decir, yo creo en Dios, pero si no le creemos a Dios, si no conocemos su palabra, si no leemos la Biblia, si no leemos las Escrituras, pues realmente esa es una manera como nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios, conociendo su palabra, conociéndolo a través de la Escritura. Por eso es que hay muchos bautizados, pero muy pocos son los que viven las exigencias del bautismo, porque obviamente nosotros no vamos a la fuente, a esa fuente de luz, a esa fuente de verdad que es la Escritura. ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Nosotros los que estamos en el camino, conociendo de la palabra de Dios, a veces, lo digo por mí, simplemente no le ponemos la seriedad que deberíamos ponerle, de salir a proclamar la palabra, de salir a evangelizar. Simplemente nos conformamos con asistir a los grupos, nos conformamos con ir a la Eucaristía, con hacer las oraciones y consideramos que como que estamos cumpliendo con nuestro deber como cristianos. Esto es para nosotros también. ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo proclama? Y nos sigue diciendo en su palabra, ¿y quiénes proclamarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan las buenas noticias, nos dice la palabra. Qué buenos son los pasos. Y esa es la invitación que hoy hacemos a través de este programa, de este compartir de palabra, que nosotros retomemos el camino para dar a conocer la palabra de Dios. Hay necesidad, hermanos, de replantearnos muchas cosas en torno a lo que estamos haciendo nosotros, los que ya estamos en el camino. Porque seguramente, obviamente, sin proponérnoslo, estamos fallando. Hay que revisar permanentemente nuestra accionar. Pues por ahora nosotros diríamos, pero ¿cómo salimos? ¿Pero cómo hacemos en medio de esta pandemia? En medio de tanta zozobra, de tanto protocolo, en fin, de tanta norma, donde los templos han sido cerrados, donde son prohibidas las reuniones. Bueno, pensemos en que eso en este momento pues podríamos, como quien dice, casi que justificarnos delante del Señor, pero revisemos de ahí para atrás cuál ha sido nuestro accionar como miembros de una comunidad como la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, como la Renovación Carismática Católica. Y no solamente para nosotros, sino para todos los grupos orantes en el camino. Entonces, todos estamos llamados, no solamente los que estamos en los grupos de oración o pertenecemos a una comunidad, sino desde la misma familia. Recordemos nosotros que el Señor por la gracia del bautismo que hemos recibido, somos profetas, sacerdotes y reyes. De tal manera de que el Señor nos ha entregado dones, carismas muy valiosos desde el día de nuestro bautismo. Estamos llamados todos a dar a conocer la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios y a conocer muy de cerca, de verdad, quién es Dios.
Nos dice el Señor, id y evangelizad a los bautizados. En el principio de la vida de la iglesia, es decir, en los primeros siglos de la vida como nació la iglesia cristiana católica, se bautizaba solo a los convertidos. Es decir, primero se evangelizaban y los que se convertían eran bautizados. Mira lo que pasa ahora. Ahora dice que la tarea se ha invertido. Es decir, primero se bautizan y luego hay que convertirlos. Dice, se ha invertido, convertir a los bautizados, id y evangelizar a los bautizados. Normalmente, con estas estadísticas que nos presenta la arquidiócesis de Tunja, que de cada 100 personas, 85% o 85 personas son bautizados, pero que solamente un reducido grupo del 15% somos practicantes pensemos que con defectos y con grandes aciertos. Pero aquí en este momento lo que nos dice el documento guía para esta enseñanza es que nosotros debemos de volver a evangelizar a los hermanos bautizados. Y ese modelo de evangelización, desde luego, debe de ser una evangelización carismática. Es decir, tenemos que conocer el primer anuncio y tenemos que conocer a Dios. En los primeros años de la era cristiana, la iglesia se volvió misionera. Y la iglesia misionera proclamaba la buena nueva de la salvación en todo el mundo, incluido no solamente en esa época el mundo, digamos, del pueblo de Israel, sino además en todo el Asia Menor, en la región del Mediterráneo, conocidos en otros términos como el mundo de los paganos. Hoy es la iglesia misma la que debe ser evangelizada desde su propio interior, o sea, el Señor en algunos momentos, cuando envió a sus discípulos, les dijo, vayan por las ovejas descarriadas, vayan por las ovejas de Israel, primeramente los de la casa. En muchas manifestaciones, aquí este documento que estamos manejando en esta enseñanza, en este compartir, hoy nos recuerda lo mismo, hay que volver a evangelizar a nuestros hermanos bautizados. ¿Por qué? Pues porque existen un sinnúmero de bautizados que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. No saben que Jesucristo resucitado vive. No saben esa parte. La mayoría de los confirmados, incluso de los que han recibido el sacramento de la confirmación, aún más no han experimentado el poder del Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo. Y esto es muy lamentable. Esto es lo que, digamos, nos ha llevado como iglesia a que nosotros nos apartemos terriblemente de los caminos de Dios. Existe mucha gente que va a misa a diario y hasta comulgan. Pero este número de hermanos que van a misa, no todos por supuesto, y que comulgan a diario, hay muchos que nunca han proclamado a Jesús como el único Salvador y Señor de la vida. Tenemos el conocimiento, a lo mejor experimentamos la presencia de Dios, que debe ser así seguramente. Cada quien experimentará la presencia de Dios cuando recibe la Santa Eucaristía. Aquí, ¿qué nos pide la Iglesia? Que desde la familia, desde el lugar de trabajo, desde el sitio donde estemos, nosotros demos a conocer a Jesucristo resucitado. Demos a conocer a través de nuestras enseñanzas, de nuestro comportamiento, la presencia de un Dios vivo en medio de nosotros. Por eso invitamos a todos los hermanos y hermanas que diariamente concurren a la Eucaristía, que en este momento hay muchas congregaciones religiosas, hay muchos grupos de oración, a cualquiera de ellos que se vinculen, desde luego hablo de los grupos carismáticos católicos, de la renovación carismática, de la escuela de misioneros, de los hermanos
marianos, en fin, de los catecúmenos, de todos ellos. Hay muchas comunidades. Nosotros les invitamos a que ustedes se vinculen a uno de esos grupos y empecemos por conocer el querigma, el primer anuncio, el amor de Dios, porque a veces es muy complicado que uno hable de algo que no ha experimentado, que no conoce. Y aquí en estos grupos justamente aprendemos nosotros no solamente la palabra de Dios, sino a vivenciarla y a sentir la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a compartir esta enseñanza de Marcos en su capítulo 16. Nos dice el Señor: entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, hermanos, cómo el Señor nos invita, el Señor Jesús, hoy nos invita a través de su palabra a que nosotros vayamos por todo el mundo y anunciemos la buena nueva a toda la creación. No dice a una región en específica, sino a toda la creación, hermanos. ¿Y cuál es la buena nueva? Pues la buena nueva es que Jesucristo, nosotros enseñamos a Jesucristo vivo y resucitado y que vive en medio de nosotros. Él está en cada uno de nosotros. Con la fuerza del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Padre Celestial, Él habita en cada templo. ¿Y cuál es ese templo? Pues ese templo es cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros acudamos a los grupos de oración, a las comunidades, participemos en ellas y nos llenemos del conocimiento de Dios, nos llenemos de la sabiduría de Dios para que nosotros podamos cumplir este mandato donde el Señor nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Vea lo que nos señala el Señor: el que crea y se bautice se salvará. Pues hoy tenemos nosotros una inmensa cantidad de hermanos que son bautizados pero que no creen. O si creen, no le dan la importancia, no consideran que eso es como una tradición cultural, como una costumbre, como algo que se practica de cuando en vez. Entonces, estos hermanos, lamentablemente, pues, como lo hemos señalado en esta enseñanza, no ha habido quien les dé a conocer el querigma, el primer anuncio. No ha habido quien llegue a ellos a compartirles la palabra para que ellos realmente conozcan a Jesucristo vivo y resucitado y Señor de señores. Y es ahí donde radica la importancia de este compartir y de estas enseñanzas a través de los medios. No podemos limitarnos, no podemos decir ni echarle la culpa al coronavirus, no podemos nosotros excusarnos ante Dios. Nos toca, hermanos, si tiene que ser por medios virtuales, lo haremos por medios virtuales. Si tenemos que reunirnos y estar pensando en cómo hacemos para dar a conocer la palabra de Dios en ese modelo de evangelización carismática, pues tenemos que buscar la manera de hacerlo, de acercarnos más al conocimiento de la verdad, más al conocimiento de Dios, para que nosotros seamos instrumentos de Jesucristo, Señor vivo y resucitado, para llevar su palabra, para llevar su mensaje a aquellos hermanos bautizados, pero que por alguna circunstancia viven alejados del camino y alejados de la fe. Es urgente la necesidad que tenemos como iglesia de volver al principio, al comienzo, de que la iglesia sea una iglesia misionera,
para que de esta manera podamos nosotros llegar a través de nuestras parroquias, a través de nuestros grupos carismáticos, grupos de oración, en fin, a través de todos los medios posibles, a cada una de estas familias, a cada uno de estos hermanos, y hagamos una evangelización. Hagamos esta misión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como un mandato que Él nos da desde el día en que nosotros aceptamos pertenecer a la Iglesia de Cristo y ser practicantes de la bondad y la misericordia de Dios a través de su palabra. Gracias, hermanos, por escucharnos, por este compartir, y a nuestros hermanos de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los exhortamos para que sigamos, para que no decaigamos, para que sigamos nosotros en el camino, para que continuemos conociendo cada día, alimentándonos de la palabra de Dios, y tengamos y pidámosle al Señor Jesús de Nazaret no solamente la protección de la vida y la salud física y espiritual, sino también le pidamos a Él que nos siga regalando el Espíritu del Padre y del Hijo, para que el Espíritu Santo en Dios Trinitario nos ilumine, nos llene de sabiduría, nos llene de dones, de carismas, y podamos nosotros desarrollar esta tarea de evangelización en cada una de nuestras parroquias. Con esos sentimientos, queridos hermanos, les agradecemos desde la Escuela de Misioneros que ustedes nos sigan sintonizando a través de este medio, y también que nos escriban. Miren que nosotros entramos a las páginas de la Renovación Carismática Católica de Boyacá, y también en otros medios como Facebook encontramos que a veces leemos los documentos, pero nunca escribimos, nunca decimos nada. Hay necesidad de que nosotros utilicemos los medios, estos medios electrónicos que nos brinda la tecnología, para que nos vayamos haciendo a la necesidad urgente que tenemos de compartir la palabra de Dios, estemos donde estemos, y utilicemos los medios que Él mismo ha puesto al servicio de su pueblo como iglesia. Muchas gracias. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que